Saludos, bienvenidos una semana más a Mangas Verdes. Aquí estamos para contar todo lo relacionado con medio ambiente, naturaleza, aguas renovables, residuos, biodiversidad y todos esos asuntos que nos interesan en este programa y para el cual contamos siempre con las opiniones más destacadas, los informes siempre relacionados con el tema medioambiental de última hora y todas esas noticias verdes que en un momento dado nos pueden ayudar a mantener en marcha nuestro planeta. Ojo, porque Mangas Verdes se mantiene en marcha gracias a Cygnus, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en cygnus.es. Hoy arrancamos este programa con el control de sonido, la realización técnica de Lorenzo Andrino, y en nombre de la redacción os saluda Pedro Palomay. Y comenzamos hablando de un documento importante, un documento según el cual varios países de la Unión Europea, España incluida, exportaron ilegalmente más de 350.000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de RAE durante los últimos 2 años. Son estimaciones de un informe que ha publicado recientemente, hace pocos días, la Fundación Equo y la organización Base Election Network, que han desarrollado una investigación al respecto en distintos países europeos. Tenemos con nosotros hoy en el programa a Pepe Larios, que es el presidente de la Fundación Equo y que nos puede ampliar este asunto. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿No son muchas toneladas, 350.000 toneladas de RAE, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? Bueno, que en Europa se producen aproximadamente unos 10 millones de toneladas, con el trabajo que hemos hecho colocando GPS en dispositivos fuera de uso y depositados en puntos limpios de 5 ciudades españolas. Hemos detectado que en toda Europa había una fuga aproximadamente del 6% de exportación de materiales de este tipo. Algunos hacia la propia Unión Europea, pero el grueso de ellos hacia países de África o de Asia. Hay que decir que el estudio efectivamente se ha desarrollado en una decena de países: Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, España y Reino Unido, y me llama mucho la atención que de esos 10 países solo Hungría esté limpio de malas prácticas. Por lo menos durante el tiempo en que ha durado el trabajo de seguimiento con GPS, ha ocurrido así. Y bien por Hungría en concreto en este caso, en lo que no quiere decir que lo que se demuestra en el trabajo es que, a pesar de tener una directiva restrictiva con por el seguimiento con el convenio de Basilea sobre la exportación de residuos tóxicos y peligrosos, en este caso en residuos eléctricos y electrónicos que tienen esos componentes, existe una fuga en toda la Unión Europea de ese tipo de productos. Para realizar esta investigación se colocaron esos dispositivos de GPS en más de 300 ordenadores, impresoras y monitores antiguos. Luego los se llevaron a puntos limpios y luego pues eso, se siguieron a ver dónde acababan o dónde dejaban de acabar. ¿En qué países habéis encontrado que han llegado estos aparatos? Han ido hasta Pakistán, Togo, Ghana, Nigeria, y algunos con destino a otros propios países de la Unión Europea. Anteriormente comentaba que la Unión Europea tiene restringido prohibida la exportación de este tipo de materiales. No obstante, las empresas del sector están buscando ampliar los puntos de fuga, ampliar las brechas. Los lobbies intentan que exportando la exportación con la excusa de que son materiales para reusar posteriormente, y con ese tipo de excusas siguen intentando ampliar esa brecha. El convenio de Basilea, que la Unión Europea ha firmado,
impide que vayan hacia países empobrecidos porque se sabe que no van a ser tratados adecuadamente. Incluso también impide, si no hay una aceptación previa, la exportación hacia países de la propia Unión Europea. Claro, porque a lo mejor al llegar a estos países en vías de desarrollo, el problema es que no se trabaja con esos materiales, no se reciclan adecuadamente, hay peligro para, bueno, ya no solamente para el medio ambiente, también para las personas que están manipulándolos en un momento dado. En el caso de España, ¿cuántos de esos 300 y pico aparatos pusisteis el GPS para seguirles? Nosotros en España marcamos 45 aparatos. Sí. Esos 45 aparatos se depositaron en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao. Sí. En esos entornos. De esos 45 aparatos, algunos fueron hacia los circuitos informales de residuos. Por ejemplo, algunos se encontró en un descampado en Carmona, que parece que también allí desmontaban, por las imágenes que tenemos, desmontaban los frigoríficos y otros aparatos electrodomésticos, y uno apareció en un suburbio del entorno de Lagos, en Nigeria. Y Nigeria parece ser el agujero negro hacia el cual migran ilegalmente todo este tipo o grandes cantidades de este tipo de residuos. Ajá. Hay también algún caso curioso, ¿no? Había visto por ahí que alguno de los dispositivos, uno de los dispositivos en Valencia se enviaron hasta Badajoz para su gestión. Dices, pero bueno. Sí. Que migren, que se muevan dentro del propio territorio del Estado español es, entre comillas, normal. Aunque también hay un principio, y es que se gestionen en el sitio más cercano a donde se han utilizado, pero bueno, dentro la exportación dentro de las fronteras, dentro de un propio país, sería aceptable. Es verdad que existen en España territorios que son mayores receptores de residuos que otras, y que no son las que los generan, pero bueno, entre comillas, eso sería aceptable. Sí. Es también de este informe que recordamos, se llama Agujeros en la economía circular, fugas de los residuos electrónicos en Europa, un interesante estudio para ver dónde pueden acabar parte de esos residuos. Yo no sé si este estudio lo habéis remitido, lo ha remitido la Fundación o lo ha remitido BAN a las autoridades europeas para que sean conscientes de lo que está pasando. Este es el objetivo con este tipo de trabajo, ver que la Unión Europea, aun teniendo de las leyes más restrictivas del mundo en cuanto al cumplimiento del Convenio de Basilea, tiene que cerrar las grietas que tiene e impedir que aquellas que quieren abrir los lobbies de los residuos y de los productores de este tipo de residuos para ahorrar gastos en la gestión de los mismos, una vez teniendo los aparatos fuera de uso, se produzca. Bien. Pues hay que dar ese informe. Gracias, Pepe Larios, por haber estado con nosotros, el presidente de la Fundación ECO. Venga, gracias a vosotros. Buenas tardes. Mangas Verdes reflexiona. ¿Qué es eso de la economía circular y qué tiene que ver con los neumáticos fuera de uso? Pues te voy a poner un ejemplo. En el caso de los neumáticos fuera de uso, mediante su reciclaje, sus materiales vuelven a ser aprovechados convirtiéndose en carreteras, campos de fútbol, suelos de parques infantiles y muchas otras aplicaciones. Así se les da una nueva oportunidad llena de vida. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signus.es.
Circ Rural 4.0, una iniciativa impulsada por el Programa Interreg Sudoe de la Unión Europea, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Circ Rural 4.0 es un proyecto de cooperación transnacional desarrollado para convertir las estaciones depuradoras de agua residual, pequeñas y medianas, en zonas rurales de España, Portugal y Francia, en instalaciones orientadas a la recuperación de recursos. Pues nada, ya estamos metidos en medio de la campaña electoral, como quien no quiere la cosa. Como no podría ser menos, el agua va a ser uno de los muchos argumentos que se empleen como arma arrojadiza durante las próximas semanas. Bueno, en realidad siempre lo es, da igual que estemos en elecciones, estemos en campaña electoral o no estemos, porque como se quejaba no a mucho el presidente de la Federación Nacional de las Comunidades de Regantes de España, Andrés del Campo, la verdadera contaminación del agua es su contaminación política, sobre todo, decía, en manos de las comunidades a las que acusaba de fomentar el concepto localista del agua, que al final derivan enfrentamientos entre distintas regiones y provincias de España. Lo comentaban desde el campo durante un reciente debate organizado por el Foro del Agua con motivo del 40 aniversario del famoso trasvase Tajo Segura, con presencia de representantes políticos del PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos, incluso de Vox. Allí escuchábamos, entre otros, a la presidenta del PSOE, en su día ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, defender la necesidad de revisar todos los planes hidrológicos para incluir el factor de calidad en todas las fuentes del agua como elemento a tener en cuenta a partir de ya mismo. Narbona defendía la combinación del trasvase Tajo Segura con la conexión a plantas desaladoras y embalses, así como el refuerzo del papel de los regantes como verdaderos gestores del agua, capaces de cooperar con el regulador, que serían las confederaciones hidrográficas. Se habló mucho en ese foro del Pacto Nacional del Agua, ese pacto que todo el mundo dice querer, pero que nunca termina de concretarse, nunca es por culpa de nadie. Y de hecho, el presidente de la Comunidad de Regantes de la margen derecha del Segura, José Antonio Andújar, también insistió mucho en la necesidad de llegar a ese pacto. Incluso se mostró optimista, afirmando que los políticos no están tan alejados de poderse sentar para firmarlo. Ya veremos, porque de momento no lo han conseguido. En la clausura de ese acto, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, reclamaba un cambio de rumbo en las políticas del agua. Se trata de gestionar la incertidumbre a partir de un modelo consensuado, participado y dialogado para construir un plan que considere los límites del recurso, insistía Morán. El agua, en todo caso, va a seguir estando en el centro del debate medioambiental durante mucho tiempo. Circ Rural 4.0 es una iniciativa impulsada por el Programa Interreg Sudoe de la Unión Europea, financiada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Circ Rural 4.0 propone una transformación radical del tratamiento del agua residual en zonas rurales acorde con una nueva concepción de la depuración, fundamentada en el uso eficiente de recursos. Seguimos en Mangas Verdes, lo hacemos ahora hablando de una historia que mezcla naturaleza, que mezcla artesanía con solidaridad y sobre todo la historia de una amistad, la de una mujer llamada Bárbara Allende, conocida en los tiempos como Ukulele, con Hamid Hejazi. Hablamos con Bárbara, con Ukulele. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿qué tal? Fotógrafa, ilustradora y ahora impulsora de diseños artesanales de alfombras que llegan además desde Afganistán. Cuéntanos cómo es este proyecto. Sí, es un proyecto precioso, una experiencia maravillosa, donde hemos mezclado Oriente, Occidente, contemporaneidad con tradición, artesanía, solidaridad. Y bueno, son 30 mujeres que han estado tejiendo las alfombras. Las más pequeñas tardan como poco un mes y las grandes a lo mejor 8 meses. Y son temas florales y parten de dibujos míos, ¿no? Ajá. Y bueno, ha sido precioso. Una experiencia que nos hemos metido todos sin saber a dónde llegábamos y el resultado es espectacular. Conmovedor, produce... Yo veo belleza, veo calma, veo alegría también.
Muy bonito, la verdad. Esta experiencia se desarrolla, como decía, a partir de esa amistad con Hamid Hejasi, que bueno, se ha dedicado al tema de esta exportación de alfombras, o mejor dicho, de importación de alfombras orientales desde hace tiempo, y con la idea un poco de dar, no solamente de cuidar el medio ambiente en el sentido de fabricar alfombras no industriales, sino de dar solidaridad y dar oportunidad también a mujeres en un país como Afganistán, que realmente allí necesitan quizás especial ayuda, ¿no? Para salir adelante. Sí, en un país con tanto conflicto y que estén ellas creando belleza, se ve claramente en las fotos que han ido enviando de ellas tejiendo, que estaban muy tapadas al principio con el pañuelo y tal, y las últimas fotos están como relucientes, sonriendo, mirando a cámara. Ha habido una transformación en estos 2 años de trabajo, ¿no? Y bueno, es una preciosidad, y también increíble la conexión que hemos tenido estando tan lejos, ¿no? La interpretación es como si te escribe una partitura y hay un músico en un país que la está interpretando tal como yo la sueño, ¿no? Pues ha sido un poco eso. Hemos tenido que ir haciendo un poco de transformaciones y tal hasta que ya fluye, o sea, ya todo lo que yo hago lo cogen al dedillo, no sé cómo decirte, es una maravilla. Esa es una colección limitada de esas alfombras basadas en un antiguo poema persa, Simorg. Sí. Cuéntanos en qué consiste. Es Atar, que igual no es muy conocido, pero a lo mejor es más conocido su discípulo Rumi. Atar tiene esta historia que es muchos pájaros que van en búsqueda de la iluminación, van en búsqueda del ave espiritual, del ave fénix, de la divinidad, y se van quedando por el camino, ¿no? Y solo 30 son los que llegan, pero llegan después de haber discutido, de haber tenido envidia, de haberse pisoteado unos a otros, de todas las peores cualidades humanas y de todo, y aparte de sufrir, de pasar frío, de quedarse sin plumas, y al final llegan, y cuando llegan a la cima a encontrar al pájaro, que puede ser la representación de Dios o de la divinidad o de la iluminación, encuentran como si el pájaro les pusiera un espejo y se vieran a ellos mismos unidos, y se dan cuenta que han estado buscando sin tener que haber buscado porque lo tenían dentro, ¿no? Y curiosamente son 30 pájaros los que llegan, y en mi obra, aparte de que hay 30 mujeres tejiendo, también hay 30 diseños, todos con temas florales, que es como el florecer del ser humano, y en solo uno hay un pájaro que está como sujetando la flor en la cabeza, ¿no? Como con su frente está sujetándola, ¿no? Mucha serendipia veo por aquí. Sí, muchísima de estas cosas que te pones en un trabajo y ves que todo va coincidiendo de forma mágica, ¿no? Muy bonito, la verdad. Estaba viendo precisamente las imágenes de las alfombras y me llamó la atención eso, que siendo la historia la que es, solamente haya una con un pájaro. El resto sean motivos florales. Sí, es que además teníamos encima de la mesa, porque a ellos, Afganistán, les hemos mandado las fotos, ¿no? De los dibujos, porque no puedes estar mandando originales y que se estropeen. Pero teníamos todo encima de la mesa, viendo cómo iba quedando, y nos dimos cuenta que eran 30 diseños, ¿no? Fue un poco de escalofrío. Y que en solo uno hay un pájaro, que todavía esa no está hecha, porque es así que la están haciendo fuera, me parece que esta está haciéndose en Nepal, y es muy lento el proceso, porque tiene demasiado color, demasiadas diferencias de color, ¿no? Y bueno, estamos esperando que llegue, pero claro, es un proceso artesanal y manual y llega cuando está terminado, ¿no? Imagino además que con todos los materiales de la zona, ¿no? Por ejemplo, claro. La misma lana o los mismos colores que se usan. Claro, la lana, que es que además hemos puesto ahí muestras de lana, de tintes de la lana teñida, porque son tintes naturales, que tú dices, como de estas maderitas oscuras sale este color violeta tan increíble, ¿no? Y todo está hecho artesanalmente, son unos maestros, la verdad que, claro, desde muy pequeños han aprendido el oficio, ¿no? Y es precioso, sí. Esto de que haya coincidido casi con Arco, con la Feria de Arte Contemporáneo con la que tienes una relación también especial, ¿ha sido otra serendipia o lo habéis buscado? Más o menos. Sí que lo buscamos un poco, yo creo, pero bueno, coincidió porque iba a haber sido en enero la exposición, pero no llegaban las alfombras, tuvimos que retrasarlo, o sea que también hay algo de serendipia, pero luego dijimos ya coincide con Arco, pues fenomenal, ¿no? Uh-huh. Y creo que es algo nuevo, diferente, y yo aconsejo a todo el mundo, yo no puedo tirarme a mí misma flores así en plan egocéntrica, ¿no? Pero como ya el trabajo es un trabajo en equipo, creo que puedo decirlo tranquilamente, que es una experiencia de vivir la belleza y que aconsejo a todo el mundo ir a verla porque es que es meterte en la belleza. A mí por lo menos
me siento muy identificada con esta obra y es así como a mí se me conoce el artista de la movida de los 80 tal, me siento más identificada ahora mismo con esto, ¿no? Que es lo que estoy haciendo ahora. La belleza es importante y desgraciadamente tenemos poca en nuestra vida, o la tenemos y no la sabemos apreciar, que ese puede ser... Claro, la tenemos, pero lo que pasa es que yo creo que el artista, la verdadera revolución hoy en día es aportar belleza, porque es muy necesaria, ¿no? ¿Dónde podemos ver la exposición de las alfombras? En la Galería de Hamid, en la calle Núñez de Balboa 14 en Madrid. Pues ahí la tenemos hasta el 22 de marzo, creo recordar, ¿no? Sí. Ajá. Y de verdad que aconsejo ir a verla. La exposición de Simor de Ukelele. Gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme, gracias. Mangas Verdes, alegra tu planeta, alegra tu vida. Cerca de 80 buenas prácticas, 77 en concreto, pueden aplicar las oficinas de farmacia para cuidar el medio ambiente mejor. Así lo propone Ecofarmacia, un nuevo espacio web interactivo impulsado por la entidad sin ánimo de lucro Sigre, Medicamento y Medio Ambiente. El objetivo de su web, que es sigre.ecofarmacia.es, es ofrecer iniciativas más sostenibles en la actividad diaria de las oficinas de farmacia para que puedan ser aplicadas en 4 ámbitos de actuación: uso eficiente de la energía, ahorro de agua, optimización de recursos y uso responsable de bienes y servicios. Juan Carlos Mampaso, el director general de Sigre, aseguraba que los estudios realizados entre los profesionales del sector demuestran el compromiso e interés del farmacéutico en contribuir a cuidar el medio ambiente, motivo por el cual se puso en marcha esta nueva plataforma. Pendientes del Día Mundial de la Vida Silvestre, que se celebra auspiciado por la ONU. Este año estaba dedicado a la vida subacuática, una iniciativa a la que se suma Ecologistas en Acción para alertar de la extinción alarmante de las especies en el mar. Por eso ha asegurado que es indispensable tomar conciencia de la fragilidad de un medio y una vida que son extremadamente vulnerables. Coincidiendo con esa celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre, dedicado este año a la vida subacuática, Ecologistas en Acción recuerda que en los últimos 40 años la tasa de extinción de especies se ha acelerado de forma alarmante también en nuestros océanos. Una vida, la que hay bajo el agua, que es muy variada. Se han descrito casi 200.000 especies marinas, pero son muchas más las que pueblan nuestros mares. No en vano se tiene más información de la superficie de la Luna que del fondo marino, por la complejidad de su estudio. Y eso sin contar las que nos hemos dejado por el camino, según señala la ONG. La presión de actividades humanas ha conseguido socavar la capacidad de resiliencia de los mares, ha puesto en peligro gran parte de la vida marina y, bueno, ahí queda también la denuncia de la FAO de que 1/3 de las poblaciones de peces estén en situación de sobrepesca, con el Mediterráneo como el mar más sobreexplotado de todo el mundo. Nos toca también cuidar el mar, entre otras cosas porque a este planeta le llamamos Tierra, pero tiene más mar que tierra. Y nos toca cuidar nuestros hogares, porque en España existen casi 10 millones de viviendas, en concreto más de 970.000, 9.730.000, sin ningún tipo de medida para la eficiencia energética que obliga a los hogares a invertir más de 2.000 euros de media en obras de acondicionamiento. Una situación que en el autoconsumo se postula como la mejor opción para un hogar sostenible. Este dato se ha hecho público en un informe del portal de reformas del hogar habitísimo.com con motivo del Día Mundial de la Eficiencia Energética. Según este documento, la inversión destinada para mejorar esa eficiencia energética de las viviendas subió de los 2.000 euros. Casi la mitad de los trabajos estuvieron relacionados con el cambio de ventanas en la vivienda. El 70% de las familias, dice el informe, considera que la calefacción o el aire acondicionado representan el principal gasto energético de las viviendas, ya que suponen casi la mitad de la factura energética anual. Ante esa situación, proponen autoconsumo como mejor opción para lograr un hogar sostenible.
Y hablamos también del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, que está ya pues acortando en el calendario los días que quedan para el próximo 30 de marzo, para la hora del planeta de este año, que no va a consistir solamente en apagar la luz, o al menos no quieren quedarse en eso. La idea es estar sin consumir plásticos de un solo uso, sin generar emisiones y sin comer carne durante ese día. Son los 3 retos que ha lanzado el Fondo Mundial para la Naturaleza con ocasión de la Hora del Planeta, todo ello con el fin de defender el medio ambiente, luchar contra el cambio climático y combatir la pérdida de biodiversidad. La cita, el sábado 30 de marzo, cuando intentan unir a millones de personas en todo el mundo para demostrar su compromiso con la conservación de la naturaleza sometida a un proceso de degradación sin precedentes, según un comunicado de esta ONG. La pérdida de biodiversidad y el cambio climático son los problemas ambientales más graves a los que nos enfrentamos, y este año la Hora del Planeta quiere inspirar al mundo para que actúe y ayude a conservar la naturaleza, dicen desde WWF. La campaña mundial de la Hora del Planeta, recordamos, arrancó en Sydney, en Australia, en 2007, y a estas alturas pues vuelve de nuevo con la participación esperada de más de 180 países. Esta organización medioambiental propone 3 retos concretos que ayuden a evitar la acelerada degradación de la naturaleza y que pasa por pues esto, por lo que hemos contado: un día cero emisiones, pidiendo que no se consuman combustibles fósiles o se disminuya al máximo las emisiones de este día, además que sea sin plásticos, retando a que no se consuma ni un artículo de plástico de un solo uso durante ese día, y encima pues que no se consuma carne en esa jornada, se disminuya progresivamente ese consumo, aumentando el de frutas, verduras frescas y productos de cercanía. Bueno, pues no es por nada, pero ya está bien de tanta primavera anticipada. Después de unos días que hemos tenido relativamente tranquilos y excesivamente calurosos en algunos puntos de España, en buena parte, de hecho, de España, ahí tenemos ya encima una borrasca como tormenta que nos está llegando desde el Atlántico, aunque nuestro refranero celtibérico no tiene muy claro si eso es bueno o es malo para el campo, porque para la ciudad sabemos que sí, cuanto más llueva mejor, ayuda a limpiar el aire contaminado en ciudades grandes como Madrid, pero para el campo ya digo que hay opiniones distintas. Y si no, echemos un vistazo a esos 2 refranes marceros que tenemos aquí en nuestro refranero celtibérico. Dice uno: marzo de lluvias cargado hace al año desgraciado. Y a continuación dice otro: si en marzo truena, cosecha buena. O sea que a mí me da la impresión de que esto es como todo, como lo que cuenta esa tercera sentencia que encontramos en el mismo libro, lo de que cada cual cuenta la feria como le ha ido en ella. Mangas verdes, en marcha gracias a Cygnus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad, parcos infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas, muchos más usos. Descúbrelo en Cygnus.es. Descubre a Lorenzo Andreiro, que se ha encargado hoy de la realización técnica de este programa, de este Mangas Verdes, y en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE os ha hablado Pedro Palomay. ¡Feliz y verde semana!